Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, en este caso vamos a sumar a nuestro anaquel de pensamiento judío, de filosofía judía, un texto cuyo autor es más mencionado que leído. Digo esto no por una cuestión de falsa erudición o una suerte de estar compelido a tener una interiorización sobre los textos de los grandes nombres, ¿no?, del pensamiento judío, que es cierto que son más mencionados que efectivamente leídos, sino porque justamente la lectura de los textos a veces desbarata, traiciona el modo en que estos nombres, estos autores han quedado, permanecido y cómo dominan la escena del pensamiento judío. Si esto no es muy claro, lo voy a decir de la siguiente manera. Muchas veces, al leer efectivamente los textos de muchos pensadores consagrados del pensamiento judío, uno encuentra que en los textos hay pensamientos mucho más inquietantes, sugerentes, sofisticados, que el modo en que han solidificado, en que han quedado fijados esos nombres. Somos sorprendidos porque en los textos hay mucha más ambigüedad, en el buen sentido, ambigüedad, hay más sofisticación, hay más matices, e incluso muchas veces van en una dirección contraria a cómo esos nombres o a los contenidos a los que esos nombres han quedado fijados. Tal el caso, en mi opinión, sobre todo de este texto que vamos a colocar hoy, de Martin Buber, un texto asequible, editado por Editorial Lilmod, una editorial argentina, un emprendimiento quijotesco de un intelectual argentino, Roger Calles, que creó este editorial y comenzó a editar a las figuras egregias, a los grandes nombres del pensamiento judío, de la filosofía judía. Y en este caso se trata de un libro de Buber que reúne trabajos de la década del 30 y de la década del 20 de Martin Buber, del gran filósofo judío, de pensamiento judío, y el libro recoge todos estos ensayos. A veces leer los textos puede sorprendernos en relación a los contenidos con los que uno imaginariamente asocia a los autores de esos textos, en este caso a Buber. Porque Buber, que ha quedado establecido en el imaginario judío como un moralista, en todo caso como un educador, como un humanista, como un pedagogo, y profundamente relacionado con una idea del bien de tipo edificante, ¿no? De tipo edificante, ¿no? De tipo sermón, moralista. Sin embargo, este libro está dirigido a desmontar la idea del bien y el mal como una idea que organizaría el pensamiento ético en la tradición judía. Y el texto de Buber, como dijimos, son varios ensayos, algunas conferencias incluso que dio Buber,
plantea una idea muy inquietante incluso para nuestra contemporaneidad, que es la idea de que el mal, según Buber, en el judaísmo, solo es una energía mal ligada, como diría Freud. Es una energía que no tiene una dirección, es una energía no orientada, no canalizada. En ese sentido, arriesga Buber de una manera muy desafiante, muy retadora, el mal sería, como diría Goethe, un daimon creativo. El mal es en sí mismo una potencia creativa, en sí mismo. Es una pura potencia que solo puede tornarse en bien si está bien dirigida. Pero la continuación de este razonamiento es bien inquietante porque concluiría de algún modo que el bien no es otra cosa que una energía dispersa, distraída, que ha encontrado un blanco, una canalización, una dirección. En términos de la tradición judía, Buber habla entonces de la Kavaná. Hace una traslación de un concepto que forma parte de un repertorio de nociones vinculados a la tradición judía, más específicamente a las tradiciones místicas, la Kavaná, que sería intención, orientación, articulándola, en mi opinión, pero esto es bastante, incluso esto es rastreable en Buber, con algunas tradiciones del romanticismo alemán. Hablamos recién de Goethe, quizás acá uno puede encontrar algunas cosas de Stefan George, es decir, esta idea romántica y también posiblemente relacionada con algunas tradiciones místicas, de que el mal no es otra cosa que una energía creativa que no alcanza una dirección adecuada, que no está bien canalizada. También es interesante porque esta idea, estamos en la época de Pestalozzi, de los grandes educadores, de la pedagogía, tiene que ver con la creatividad en un niño. Esto en algún momento lo dice Buber también, o sea, un niño que se comporta mal, que es transgresor, que rompe ciertas reglas, justamente ahí se ve, es un exceso de creatividad, ese daimon, esa energía demoníaca, que no es otra cosa que energía creativa y que solo es demoníaca porque no encuentra la canalización, pero no hay un cambio entitativo entre el bien y el mal en la concepción de Buber. Es una concepción muy interesante, muy polémica, pero es toda una línea muy interesante, yo creo, para pensarla. También en este libro, Buber avanza con algunas aclaraciones muy interesantes acerca de las desventuras de la traducción de San Jerónimo del Tanaj, de la Biblia hebrea, a el latín y el griego, la Septuaginta y la traducción de San Jerónimo, respectivamente en griego y al latín, con el término fe, como de la palabra emuná, que según Buber no es fe, no es creencia ciega, sino que es más bien confianza, y todas las consecuencias de ese equívoco, graves, digamos, de confundir confianza con fe. Tema muy importante. Finalmente, podríamos seguir desagregando temas, pero finalmente Buber
y esto es algo que recorre todas estas conferencias, hay una gran crítica a la apocalíptica cristiana. Mejor dicho, no una gran crítica, una explicitación de la discriminación y la frontera entre los conceptos de redención del mundo en el judaísmo y la apocalíptica cristiana. Mientras que en la redención del mundo, el mundo como tal permanece, no es anulado, no es destruido, sino que es redimido, y esto tiene que ver con lo que Buber denomina una teología de la creación, es decir, el judaísmo, más que una teología de la redención, es una teología de la creación, o sea, lo más importante es la creación. El mundo ha sido creado y la creación ha sido aprobada teológicamente en Bereshit, en el Génesis. Por lo tanto, la clave del pensamiento judío es la creación. En cambio, según Buber, el cristianismo hace hincapié en la escatología, en la apocalíptica, que es de algún modo el fin como fin del mundo. Pensemos que habla de fin del mundo Buber en plena guerra mundial. Estas ya son conferencias del 30. Con lo cual, Jorge, colocamos este texto, Imágenes del bien y del mal, de Martin Buber, Imágenes del bien y del mal, edición Lilmod, es una edición del 2006, 3 traductores, Mónica Sifrin, Abraham Uberman y Marcelo Burello. Yo entiendo que Abraham Uberman hizo la traducción de la primera edición que yo tengo aquí también. Hay una antigua edición no corregida, editada por AMIA, y recomendamos entonces fervorosamente esta edición y en general los libros de Lilmod, que fue un gran emprendimiento editorial. Pues sin duda es una recomendación para tener en cuenta, y así será, y te agradecemos que nos hayas acercado a este libro tan importante para descubrir, entre otras cosas, a autores tan clásicos del pensamiento judío como es Buber. Muchas gracias y hasta la próxima entrega de El Anaquel, Libros de Filosofía Judía.